Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, en este video vamos a hablar sobre los 5 peores y 5 mejores entrenadores que pasaron por la selección Colombia. Vamos a hablar de los 5 peores y luego hablaremos de los 5 mejores. Bueno, esto va a ser un ranking personal, o sea, es mi opinión personal. Si ustedes tienen otra opinión, se las respeto con mucho gusto. Pero yo voy a dar mi humilde opinión. Bueno amigos, ya con esta chachara que les eché, sin tanto preámbulo, comenzamos. Bueno, primero que todo vamos a hablar sobre los 5 peores entrenadores que han pasado por la historia de la selección Colombia. Bueno, habrá uno ya de muchísimos años, otros recientemente. Como les dije, va a ser una opinión personal, o sea, espero que no me ataquen en comentarios. Y vamos a empezar con los peores entrenadores que han pasado por la selección Colombia. Bueno, vamos a hablar de uno que fue ya hace muchos años, unos que fueron recientemente, otros que fueron años atrás. Así que vamos a comenzar con el primer entrenador. Bueno, comenzamos con Francisco Cobo Zuluaga. Bueno, Francisco Zuluaga, como ustedes recordarán, fue el primer jugador en anotar un gol para Colombia en una Copa del Mundo. Bueno, pues Francisco Zuluaga fue técnico de la selección Colombia en el proceso rumbo a México 70, donde registró los peores registros en la historia de Colombia. Bueno, según la estadística acá, consiguió una sola victoria, que fue en el partido contra Venezuela en la eliminatoria rumbo a México 70. Obtuvo 3 empates y 10 derrotas, o sea, un registro paupérrimo, pésimo. Bueno, entre esas derrotas se destaca aquella goleada que le pegó Brasil a Colombia 6-2 en la eliminatoria rumbo a México 70, la Brasil de Pelé. Bueno, Francisco Zuluaga tiene el peor registro en la historia de Colombia. Bueno, vamos a hablar de este señor, que ya lo he mencionado muchísimas veces, Reinaldo Rueda. Bueno, Reinaldo Rueda tuvo dos etapas en la selección Colombia, bueno, entre el 2004 y 2006, y entre 2021 y 2022. Bueno, sobre la primera etapa, pues no nos pudo clasificar rumbo a Alemania 2006, aunque, bueno, en esa época Colombia sí mostraba algo de juego. Bueno, entendible, Colombia mostró algo de juego en esa eliminatoria rumbo a Alemania 2006. Bueno, luego Reinaldo Rueda llegó a reemplazar a Carlos Queiroz. Y Dios mío, el resto fue historia. Todos sabemos cómo nos fue con Reinaldo Rueda en esa segunda etapa de él como técnico de la selección. Bueno, Reinaldo Rueda tuvo grandes figuras en el proceso rumbo a Qatar, como James Rodríguez, Lucho Díaz, David Ospina, Santiago Arias. Bueno, Santiago Arias no porque estaba lesionado, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez. A pesar de estos jugadores que tenía, Reinaldo Rueda no nos pudo clasificar. O sea, un flojo juego en ataque, la verdad. Los 7 partidos en anotar un berraco gol. La verdad, lamentable lo de Reinaldo Rueda en la selección Colombia. O sea, pésimo mandato de Rueda en la selección. Bueno, el siguiente es de Carlos Queiroz. Dios mío, o sea, Carlos Queiroz, que en su inicio ilusionaba. Bueno, Queiroz hizo una buena Copa América en Brasil 2019, aunque quedamos eliminados en cuartos. Gran parte culpa de él, pues porque no hizo bien los cambios en el partido contra Chile. Bueno, Queiroz se mantuvo para el proceso rumbo a Qatar. Con él se empezó esa eliminatoria. Bueno, un triunfo contra Venezuela 3-0, un empate 2-2 contra Chile. Bueno, en esa doble fecha de octubre de 2020, bueno, ahí aceptable, o sea, un triunfo y un empate. Pero en la doble fecha de noviembre, Dios mío, o sea, 2 derrotas que básicamente nos condenaron a esa eliminación de Qatar 2022. La goleada 3-0 que nos propinó Uruguay en Barranquilla y el recordado 6-1 que nos propinó Ecuador. Bueno, hay muchas sospechas de que los jugadores colombianos perdieron a propósito para sacar a Queiroz. O sea, yo siempre dije, no, Colombia perdió ese partido porque jugó muy mal, pero es que yo viendo el video de Camilo MD, me puse a analizar, o sea, los jugadores salieron muy pasivos. O sea, Queiroz ese día puso una alineación para ganar el partido, pero los jugadores decidieron echarse para atrás. O sea, obviamente no le quito ningún mérito a Ecuador. O sea, Ecuador salió y ganó el partido como tenía que ser. Pero es que, Dios mío, o sea, viendo las imágenes es que Colombia no quiso salir a jugar ese partido.
Bueno, igual a mí el proceso de Queiroz nunca me convenció. O sea, hubo algunos amistosos que jugó Queiroz después de esa Copa América y, o sea, por ejemplo, aquel triunfo 1-0 con Perú, un triunfo de chiripazo, donde Colombia no mostró nada de ataque y llegó un gol ahí de papaya de Alfredo Morelos, del Búfalo Morelos. Bueno, vamos a hablar de Eduardo Lara. Bueno, Eduardo Lara dirigió a la Selección Colombia de Mayores para el proceso rumbo a Sudáfrica 2010 después de la salida de Jorge Luis Pinto, del cual ya vamos a hablar. Bueno, Eduardo Lara, la verdad, su juego tampoco convencía. Hubo algunas derrotas que básicamente nos condenaron a la eliminación del Mundial en territorio africano. Como por ejemplo la derrota 2-0 contra Venezuela. La derrota 1-0 con Argentina. La derrota 3-1 con Uruguay. Y la cereza que le faltaba al postre, la derrota 4-2 contra Chile en la ciudad de Medellín. Bueno, Eduardo Lara nunca convenció. Recordemos que él también fue técnico de la Selección Colombia Sub-20. Pero con la mayores la verdad es que no convenció. Y nos dejó por fuera del Mundial en territorio africano. Y ahora sí les voy a hablar de Jorge Luis Pinto. Bueno, todos sabemos, Jorge Luis Pinto fue mundialista con Costa Rica en 2014, haciendo una campaña histórica. Pero con la Selección Colombia... Ay, mamita. Bueno, Jorge Luis Pinto llegó a dirigir la Selección Colombia después de haber sido campeón de la liga con el Cúcuta Deportivo en 2006. Bueno, el primer reto de Pinto con la selección fue la Copa América en Venezuela 2007, donde la Selección Colombia hizo pésima campaña, siendo goleada 5-0 por Paraguay, siendo goleada 4-2 contra Argentina y ganando un partido contra Estados Unidos cuando ya estaba eliminada, un triunfo 1-0. O sea, una pésima Copa América hizo Jorge Luis Pinto, pero aún así lo mantuvieron para el proceso rumbo a Sudáfrica 2010. Bueno, para la eliminatoria Jorge Luis Pinto tuvo un buen inicio. O sea, en las dos primeras fechas, dos empates. Un empate contra Brasil de local. O sea, un partido que Colombia le podía haber ganado a Brasil, pero faltó puntería y quedamos empatados 0-0 contra el equipo brasileño. Bueno, un empate de 0-0 en la altura de La Paz contra Bolivia. Bueno, esa fue la doble fecha de octubre de 2007. Bueno, para la doble fecha de noviembre de 2007, se vinieron dos partidos en condición de local en Bogotá, contra Venezuela y contra Argentina. Bueno, un triunfo 1-0 contra Venezuela con un golazo de tiro libre de Rubén Darío Bustos. Luego el triunfo histórico contra Argentina 2-1 con un golazo de Rubén Darío Bustos de tiro libre y un gol de Dairo Moreno. Dairo Moreno, ahí gole para los nenes y ahí gole para la nena. Bueno, ya. Bueno, dos triunfos que fueron vital para luchar en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica. Pero fuimos al año 2008 y aquí pasaría lo siguiente. Un empate 1-1 contra Perú en Lima. Un empate 0-0 con Ecuador. Bueno, ahí nada mal. Pero se vinieron dos derrotas en septiembre de 2008. Una derrota 1-0 contra Uruguay en Bogotá. Y una goleada que nos propinó Chile. Esta goleada que nos propinó Chile sería el fin de la era de Jorge Luis Pinto. Y también se dice que Jorge Luis Pinto tuvo problemas con algunos jugadores. La verdad, Jorge Luis Pinto pasó sin pena ni gloria por la Selección Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar de los mejores entrenadores que han pasado por la Selección Colombia. Y vamos a mencionar a los siguientes. Bueno, aquí voy a mencionar a Efraín el Caimán Sánchez, por una simple razón, y es que con él se jugó una final intercontinental. Una final continental. Por primera vez en la historia de la Selección Colombia. Y fue la Copa América de 1975, del cual yo ya hice video. Si lo quieren ver, les voy a dejar el enlace para que lo vean. Bueno, con Efraín el Caimán Sánchez jugamos la final de la Copa América de 1975, una Copa América que no tuvo sede fija, una Copa América que se jugó con partidos de ida y vuelta. Esa fue la primera final que jugó la Selección Colombia por primera vez en toda la historia. Y por esa razón incluyo a Efraín el Caimán Sánchez. Bueno, luego incluyo a Adolfo Pedernera. Bueno, no sé si ustedes me discutirán pero lo incluí por una simple razón, y es que con él clasificamos a un mundial por primera vez en toda la historia, que fue el Mundial de Chile en 1962. Bueno, con él se clasificó a un primer mundial. Bueno, yo sé que la campaña mundialista fue pésima, pero a Francisco Zuluaga lo incluyo, a Adolfo Pedernera lo incluyo, porque con él se clasificó a una Copa del Mundo por primera vez. Bueno, ahora voy a hablar de Hernán Darío el Bolillo Gómez.
Bueno, Hernán Darío El Bolillo Gómez tuvo dos etapas en la selección Colombia. Bueno, la primera etapa fue de 1995 a 1998. Bueno, el Bolillo Gómez continuó el proceso de Francisco Maturana, que había dejado Francisco Maturana en 1994. El Bolillo Gómez, con él se clasificó al Mundial de Francia 98. Pero antes de ese proceso en Francia 98, se llegó a una semifinal de Copa América que fue en 1995. Después de esa Copa América siguió la eliminatoria Francia. Y bueno, y aunque fue una eliminatoria que fue una montaña rusa, al igual que la eliminatoria que recién terminó, bueno, nos clasificamos a Francia 98. Ahí el Bolillo Gómez mostró algunos buenos juegos. Pero en el Mundial quedamos eliminados en fase de grupos. Bueno, se dice que el Bolillo Gómez fue un excelente gestor de grupo, que fue muy respetado por los jugadores, aunque en el Mundial el equipo estaba dividido, según los rumores. Bueno, no tuvo brillo mundialista, pero cumplió con el objetivo principal. Y bueno, y en cuanto a su segunda etapa, pues todos sabemos cómo fue la segunda etapa. Bueno, fue una eliminación en la Copa América de Argentina 2011. Su polémica salida por haber golpeado a una mujer en un bar de Bogotá y siendo delatado por un habitante de calle. Pero eso es otro tema. Pero en cuanto a su primera etapa, continuó el proceso de Maturana y se logró la clasificación al Mundial de Francia 98. Y voy a hablar del técnico del cual yo quiero muchísimo, y es a José Néstor Pekerman, al viejo Peker. Bueno, José Néstor Pekerman llegó a la selección Colombia en el peor momento, tras la salida de Hernán Darío El Bolillo Gómez. Bueno, recordemos que dirigió Leonel Álvarez algunos partidos. Y comenzando 2012 llamaron a José Néstor Pekerman a apagar el incendio. O sea, José Néstor Pekerman nos dio un juego exquisito, potenció a muchos jugadores como James Rodríguez, como Falcao, como David Ospina, Mario Alberto Yepes, Camilo Zúñiga, Pablo Armero, Maneli Torres, Abel Aguilar, Carlos de la Roca Sánchez. O sea, José Néstor Pekerman fue especialista en potenciar jugadores, impresionante. Con Pekerman logramos 2 clasificaciones mundialistas, rumbo a Brasil 2014 y rumbo a Rusia 2018. O sea, la selección Colombia mostró un gran juego, y con José Néstor Pekerman hicimos la mejor campaña mundialista en toda la historia, que fue el de Brasil 2014, del cual ya tengo video. También les voy a dejarles el enlace para que lo vean. O sea, José Néstor Pekerman de los técnicos que yo más quiero en la vida. Sí, yo sé que con él no ganamos títulos, pero la selección Colombia mostró un buen juego con él. Y bueno, y para mí el mejor entrenador que ha tenido la selección Colombia en toda la historia ha sido este señor, Francisco Maturana. Bueno, Francisco Maturana potenció jugadores también como el Pío Valderrama, como Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Reneguita. Bueno, con Francisco Maturana, que a la vez era el técnico Atlético Nacional en los 80s. Bueno, con el Atlético Nacional ganó la Libertadores y de esa nómina se conformó la selección Colombia, que clasificó al Mundial de Italia 90. Bueno, una campaña decente en Italia 90, en el cual quedamos eliminados en octavos a manos de Camerún. Bueno, con Francisco Maturana logramos clasificar al Mundial de Italia 90 y al Mundial de Estados Unidos 94. Bueno, para el proceso rumbo a Estados Unidos se hizo una buena campaña, obteniendo 0 derrotas. Y también se incluye la histórica victoria 5-0 contra Argentina. Impresionante. Bueno, en ese proceso fueron 4 victorias, 2 empates y 0 derrotas. El triunfo histórico 5-0 contra Argentina, un triunfo 4-0 contra Perú. Bueno, también se logró una campaña decente en la Copa América de Ecuador 1993. Bueno, y además con Francisco Maturana logramos el título de Copa América del 2001. O sea, nuestro único título en toda la historia. Por esta razón, Francisco Maturana... bueno, sobre la Copa América del 2001 también les voy a dejar el enlace para que vean de lo que hablé de esa campaña. Bueno, por eso Francisco Maturana es el mejor técnico en la historia de la selección Colombia. Bueno, esos son los 5 mejores y peores entrenadores que han pasado por la selección Colombia. Bueno, antes de irme les quiero recomendar como siempre que me sigan en Instagram con @JuanCTricolor, en Facebook como JuanCTricolor, que le unan el botón de la campanita para que estén al tanto de videos. ¡Listo! Bueno amigos, soy Juan C. Tricolor y nos vemos para la próxima. ¡Chao!